Hola, bienvenido y bienvenida una vez más a este podcast llamado Mil Maneras de Ser Profe, donde entrevisto a docentes que se desempeñan en diversos contextos. Hoy me encuentro con dos invitadas. En primer lugar, Valeria Peñailillo, directora de la Escuela Hospitalaria Padre Hurtado, y Damaris Marchand, educadora domiciliaria de esta misma escuela. Conversamos sobre este contexto tan desconocido para muchos, los principales desafíos que tienen que sortear diariamente y sobre el futuro de la educación hospitalaria en Chile. Yo soy Cata, de Profe a Bordo, y no te pierdas esta interesante conversación. Y por supuesto no te olvides de seguirme en Instagram, YouTube y Spotify para así poder llegar a más profes. Y ahora nos vamos con la entrevista. Que la disfrutes. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola Catalina, ¿bien y tú? Hola, buenos días. Bien, también. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Chicas, primero cuéntenos un poco el contexto de esta aula hospitalaria, de esta escuela hospitalaria, de qué se trata, cómo funciona y también cuál es su rol dentro de esta escuela. ¿Parto yo? Sí. Por favor. Ya. Bueno, esta escuela hospitalaria comenzó a funcionar en el año 2017 en un hospital de la comuna de San Ramón, el Hospital Padre Hurtado. Por eso es el mismo nombre de la escuela. Funciona en 3 modalidades que más adelante podemos ir explicando con más detalles, que son atención sala cama, atención aula y atención domiciliaria. Y la particularidad es que el trabajo principalmente se realiza dentro del hospital en sí y también en los domicilios de los estudiantes. Dentro del hospital tenemos un espacio chiquitito y los estudiantes son estudiantes que por condición médica no se pueden movilizar a un recinto de aula regular, especial u otro tipo, ya sea de manera permanente o transitoria. Perfecto. Claro, bueno, y yo, mi rol está pensado en la atención domiciliaria, en donde junto a otras profesoras realizamos visitas domiciliarias y entregamos y garantizamos el acceso a la educación de niños y niñas que no tienen la posibilidad de asistir debido a necesidades complejas de salud, a situaciones de discapacidad. Entonces la escuela, además de ofrecer el espacio en el hospital, tiene esta modalidad de domicilio. Perfecto. ¿Y ustedes dos ambas son educadoras diferenciales? Yo soy educadora diferencial y Valeria también. Sí, yo soy educadora básica y también educadora diferencial. Doble carrera. Sí, de una combinación doble. Perfecto. Oigan, ¿y qué fue lo que las llevó a trabajar en este contexto? ¿Cómo fue una situación específica? ¿Lucharon para estar ahí? ¿Fue coincidencia, la suerte, el destino? ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, en mi caso fue un poco de todo. Yo luché para estar ahí. Yo pasaba por muchos contextos educativos, la verdad, bien diversos. Y hace 6 años, una cosa así, postulé a esta escuela y ignoraron mi currículum en esa época. Me dejaron los vistos. ¿A quién no le ha pasado? A quién no le ha pasado, claro. Y hace 2 años volví a ver un anuncio y repostulé y me llamaron y desde ahí tuve una revancha en la historia. Ya, perfecto. Pero Super. Igual Damaris, hay que decir que no quiso decir nada cuando entró, sino que después con el tiempo nos dimos cuenta, pero estaba calladita. Y, una buena jugada de una venganza bien planificada. Claro, bien silenciosa. Sí. Fue muy divertido dar cuenta que su currículum me ha llegado hace mucho tiempo y que frente a una nueva posibilidad de plaza volvió a postular. Claro. Bien insistente. Yo conocí el contexto de PG hospitalaria en mi práctica. Cuando estudié educación básica, se dio la posibilidad de este centro de práctica en una práctica intermedia y estuve en el Sotero del Río, que es una red de escuelas hospitalarias de la Fundación Nuestros Hijos, que está en el Sotero del Río. Y ahí conocí el contexto. La verdad antes de eso jamás había escuchado. Pero cuando hice mi práctica ahí dije, ok, me gusta mucho este contexto, y al salir postulé para esta nueva corporación que se estaba formando en el 2017. Y desde ahí que estoy acá.
¿Y qué es lo que les llamó la atención? O sea, por ejemplo, a ti, Damaris, que tú postulaste 2 veces a este trabajo, a ti, Valeria, que ya conocías la experiencia a través de tu práctica, como, ¿qué te lleva a postular nuevamente? Bueno, a mí me gusta todos los contextos que como que no son tan tradicionales de la escuela formal, la escuela, Ya. como por ejemplo lo que tú mencionabas, nos contabas de que trabajas en un contexto virtual. Creo que son espacios también que te permiten mayor flexibilidad, que están más invisibilizados también. Bueno, yo además después me seguí formando en otras áreas, entonces tenía la inquietud de poder de alguna manera poner en ejecución esto de manera más global, más integral, en un contexto también de que la flexibilidad del currículum, como te permite una escuela hospitalaria, te da también para trabajar con los niños y las niñas aplicando diferentes estrategias, diferentes herramientas. Bueno, también el equipo conformado por Valeria te respalda también para que tú, de alguna forma, trates de abarcar y crees, seas ese espacio de creación pedagógica. Entonces, Claro. eso siempre me motivó, querer saber, querer poder entrar a un nicho que además que se ha ido masificando estos últimos años. Antes no existían tantas escuelas, entonces existía mi deseo, pero no había tantas opciones ni posibilidades. Entonces, claro. Una vez que lo volví a ver, estaba todo listo. Ahora sí era mi momento. Sí. Perfecto. Y tú, Vale, antes que nos respondas eso, Damaris nos contaba que se desempeña específicamente en la atención domiciliaria, ¿cierto? ¿Tú qué es lo que haces dentro del hospital? Bueno, yo estoy con el cargo de directora, entonces la principal función es lograr que la escuela esté bien gestionada, que estén desde los recursos disponibles, el personal, hacer un apoyo pedagógico, gestionar, crear las instancias para que la escuela hospitalaria cumpla su objetivo. Como es un contexto que está surgiendo de a poco, es un aprendizaje constante, porque las necesidades que tiene una escuela hospitalaria, si bien están alineadas con los requisitos de una educación regular como un particular subvencionado, porque pertenecen como a la misma, al mismo tipo de establecimiento, son otros objetivos que nosotros nos planteamos. Para nosotros, por ejemplo, no es fundamental un CIMSE. Entonces, nuestro objetivo y todo el trabajo que entre las profesoras construimos, realizamos, no está en el logro de adquisición de aprendizajes concretos, sino que más en el desarrollo de los estudiantes en base a esta situación de enfermedad. Y para eso, otras cosas son las que se vuelven primordiales. Desde la conformación de un clima de aula tanto para estudiantes, para docentes, contar con los recursos necesarios, generar las instancias de compartir o instancias de aprendizaje que sean adecuadas a los que los chiquillos en estos momentos necesitan. Porque entendemos que la situación de enfermedad puede ser permanente, así que se transforma en una condición de salud, o transitoria en el caso de los chiquillos que, por ejemplo, están pasando por un tratamiento médico o una enfermedad en concreto que los aleja de la aula regular. Eso. Perfecto. Y también hago clases en aula. Ahora tengo otra colega que también es educadora básica, entonces nos apoyamos ahí mutuamente en lograr que, por ejemplo, los estudiantes de enseñanza media puedan adquirir dentro de lo que el currículum les exige para poder dar continuidad a su trayectoria educativa. Entonces, hacemos todo un poco, desde las cosas polifuncional, sí. Ya, perfecto. Y dentro de ese contexto, ¿cuáles son los principales desafíos o dificultades con los que se encuentran día a día? Yo creo que son varios, creo que son como multifactoriales, a veces son de carácter más permanente, algunos son más transitorios. Creo que los principales desafíos muchas veces tienen que ver con lo que se espera de una escuela hospitalaria desde el desconocimiento. A veces las expectativas que tienen las familias porque no saben en qué consiste. Entonces, muchos apoderados, por ejemplo, llegan a la escuela pensando que van a tener la cantidad de horas que tiene un colegio regular o que la exigencia va a ser la misma. Entonces, en esta situación de enfermedad,
la disposición al principio no siempre es la mejor. Entonces, uno de los primeros desafíos es poder retornar la confianza en el sistema educativo. Estoy pensando un poquito en aula y también en domicilio de papás que han tenido muy malas experiencias educativas desde las condiciones de salud, de colegios que no entienden la situación del estudiante, que no son empáticos, que siempre van desde lo punitivo. Entonces, frente a esa situación de desconfianza, del mal rato que vivieron, llegan como a la defensiva, pensando que se van a encontrar con docentes que les van a exigir lo mismo que una escuela regular. Entonces ahí como el primer vínculo con el apoderado es súper importante. No sé qué más podrías mencionar tú. Yo creo que otro de los factores tiene que ver evidentemente con las situaciones de salud, con los momentos como de altos y bajos que van viviendo tanto los estudiantes como sus familias, como sus contextos, donde muchas veces hay una intención, un deseo, sin embargo el cuerpo, el ánimo, la frustración los lleva también a enfrentarse a una realidad personal, a un desánimo, a la angustia también, a lo mismo que ocurre ya como el sistema de salud también, que es todo un universo que tiene sus complejidades, sumado al contexto educativo, y en domicilio muchas veces lo que sucede es que uno tiene que aprender a flexibilizar, a tener, nosotros llegamos con una idea, una planificación en nuestra mente, pero uno entra a ese contexto tan íntimo como es un hogar y te encuentras con que a la cuidadora, que en muchos casos se sabe que por lo general son mujeres, la mamá, la abuelita, la tía, y esa persona que está a cargo de nuestro estudiante puede también tener ella una carga emocional ese día, entonces uno flexibiliza, de alguna manera contiene a la familia porque ellos están conteniendo también al estudiante. Y si quizás su estado de ánimo y de salud ese día no es el mejor, realizamos algo con otro enfoque. Entonces, uno tiene que tener esa capacidad de, como decía Valeria delante, de ser empático, de poder ser el lugar y también de flexibilizar que no todo lo que tú quisieras realizar en algún momento es posible. ¿Y ahí cómo es el vínculo de la escuela hospitalaria con la familia? Por ejemplo, en un contexto tradicional de colegio, escuela, sala de clase, uno tiene reuniones de apoderados, entrevistas. ¿Ahí cómo lo llevan a cabo ustedes? Sí, nosotros, por ejemplo, a veces nos cuestionamos porque no tenemos tantas entrevistas como las que se realizan en la escuela. La escuela sistematiza el encuentro con los apoderados, por ejemplo, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. Claro. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que tampoco es una necesidad, porque estamos todos los días en contacto con la familia. Todos los días, por ejemplo, las profesoras de domicilio, cada clase se encuentran con la familia, entonces no hay como un proceso de que uno diga, chuta, no sé, este apoderado hace 2 o 3 semanas, sino que uno, e incluso los estudiantes de aula, ellos todos los días los vienen a dejar a la mayoría, y uno se da el tiempo de conversar con ellos, les pregunta cómo está, entonces el vínculo es como muy permanente. Se logra eso, entonces nos hemos dado cuenta que estas entrevistas como que se realizan semestral, básicamente son para dar informaciones, porque los casos, las situaciones y todo es muy de lo directo, o sea, todos los días hablamos con los apoderados, todos los días sabemos en qué están, incluso si no los vemos en una semana, por ejemplo, que el niño está enfermo o que está con reposo médico, igual existe una comunicación por teléfono. Las mamás te cuentan cómo están, cómo se han sentido, entonces el vínculo que se crea con la familia, después cuando los chiquillos se van y egresan de la escuela, a veces como que se mantiene. Los papás siguen muy atentos de la escuela, siguen preguntando, si pasan, por ejemplo, por el hospital porque continúan en controles médicos, pasan a saludar. Porque al final nos acostumbramos que en todo el periodo que los chiquillos están acá, es casi una cosa diaria que conversamos con ellos. Claro.
Claro, se genera también un sentido de pertenencia con el lugar, con ustedes, también se forma un vínculo. Sí, es como un oasis en la escuela, en el hospital, porque en los hospitales en general son lugares que tienen una carga emotiva, emocional muy alta, muy fuerte. Me imagino. Se caracterizan por ser más fríos también, por todo lo que, en especial en estos tiempos de contagio, de enfermedades. Claro. Hay una cierta distancia por un protocolo de resguardo también. Y la escuela, está dentro del hospital, pero mantiene ese contexto escolar. Entonces se vuelve un espacio mucho más agradable, más íntimo, donde se genera un lazo. Entonces voy al hospital, pero también está en mi escuela y genera un quiebre. Claro. Y también yo creo que de alguna manera, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que les ayuda también de alguna manera a generar un impacto diferente sobre lo que el hospital es en su propia vida. Totalmente. Perfecto. O sea, yo creo que a nadie le gusta ir al médico porque el médico es situación de enfermedad. Entonces, claro. De hecho, muchos estudiantes, por ejemplo, no saben, porque no todos han sido casos positivos, sino que en algunos casos se ha logrado la deserción antes de cumplir con los procesos, porque sobre todo los más chiquititos, el llegar a un hospital genera un rechazo, porque el doctor los revisa, están enfermos, entonces existe esa asociación. Y hay muchos, nos ha pasado ya como con 2 estudiantes de prebásica, por ejemplo, que solamente de pisar la puerta del hospital se desregulan. Entonces no logran hacer esa distinción entre la escuela y el centro hospitalario, pero sí los más grandes. Yo creo que hay muchos estudiantes que, como dice Damaris, han perdido como ese rechazo innato al hospital al estar en la escuela hospitalaria. Perfecto. Oigan, y ustedes recién mencionaban como esta carga emocional que tiene el hospital en sí, y me imagino que el trabajo de ustedes también debe tener como mucha carga emocional en el sentido de que igual ven situaciones fuertes de niños, niñas con ciertos diagnósticos que pueden ser complejos, algunos permanentes. ¿Cómo se sacan esa carga finalmente? Como cuando termina el día y se van para la casa, como que se logra hacer esa separación de contexto escuela, contexto casa. Creo que nosotros queremos pensar que sí, pero creo que se vuelve como parte de la vida el de repente estar en algún momento fuera de la escuela y acordarte. Pero yo creo que no es solamente de lo que es la pedagogía hospitalaria en sí. Yo creo que cuando uno es profe genera un vínculo con los estudiantes, entonces aunque uno salga y quiera decir como ya, hasta aquí llegó mi horario, después igual se queda preocupada por los niños. Entonces solamente que acá hay muchas más situaciones emocionales, entonces quizás por eso se ve un poco más fuerte. Pero yo también hice una práctica en escuela regular y hasta hoy día me pregunto cómo están los chiquillos, porque tenía situaciones complejas y al final uno no logra sacarlos como de un momento a otro de tu sistema, del recuerdo, de la preocupación. Pero sí, la escuela hospitalaria tiene una carga un poco más potente, porque como decía Damaris, la situación de salud de los chiquillos es tan inestable, es tan permanente, que siempre hay una preocupación. Si no es con uno, es con otro. Es como que hay un estudiante que está a lo mejor en una situación de riesgo, y uno está constantemente preocupado, después sale él y después viene otro. Es como que siempre hay alguno que está en una situación difícil. No sé cómo Damaris lida con... Bueno, es un trabajo personal el de tratar de realizar esa separación, de salir del trabajo y entender de que es mi trabajo y después está mi vida personal. Entonces lo que intentamos hacer, y yo creo que mis compañeros también, es hacer lo mejor que podemos hacer dentro del trabajo y también asumir de que nuestro alcance es limitado, porque las necesidades de los sistemas familiares son múltiples. O sea, además nuestro contexto es un contexto de alta vulnerabilidad. Entonces la emoción no solamente está ligada a este encuentro entre la profesora y el estudiante, sino que también muchas veces a la constatación de que las circunstancias que los rodean son de alta injusticia, de
de que uno se indigna de que existan situaciones en el sistema de salud, en el sistema social, que falten las redes. Entonces, uno lo que intenta hacer es convertirse de alguna manera en un punto de anclaje hacia otros organismos gubernamentales, sociales, que pueden de alguna manera resolver o a lo menos de manera paliativa sostener a estas familias en sus necesidades. Entonces, uno trata de investigar, de aprender de cuáles son las redes de apoyo, cuáles son los beneficios sociales a los que pueden postular, de ser una herramienta que canalice no solamente y sostenga y acompañe el proceso educativo del niño o la niña, sino que también que le entregue cierta amortiguación a esa familia, a esa cuidadora que desde las políticas públicas es muy mencionada últimamente. Sin embargo, en la práctica, la bajada para que ella esté en mejores condiciones y sea capaz de sostener a este niño o a esta niña, a su hijo, sigue pero muy, muy al debe. La verdad es que no es como muy concreto. Son muchas veces más las fundaciones, en algunos casos las municipalidades las que entregan beneficios más concretos para sostener, como te decía, a la cuidadora principal o al sistema familiar. Claro, uno trata de hacer, para terminar el punto, uno trata de hacer esa diferencia, o sea, es el paralelo entre lo que es mi labor, mi rol laboral y mi vida personal, tratando de buscar todos los resquicios que existan para abarcar esa familia de la manera más integral posible. No solamente desde el rol pedagógico, que es lo que nos corresponde, sino que entregarles orientaciones para que de alguna manera uno, con lo que tiene y con lo que todos lidiamos, poder llevar la vida de la mejor manera posible. Eso. Claro. Sí, lo que iba a decir es que igual es súper complejo pensar que, en un colegio tradicional, en un contexto regular, uno igual trabaja con las familias, con toda la comunidad educativa. Sin embargo, el trabajo de ustedes es mucho más directo y es mucho más explícito. O sea, tú, de hecho, Damaris, entras a la casa del niño o de la niña, te involucras ahí con la familia, con su entorno cercano. Entonces, como quiero que vayan un poco hacia atrás, pensando como sus primeras experiencias laborales dentro del aula hospitalaria. ¿Cómo fue como la adquisición de conocimientos teóricos en la universidad? ¿Les sirvió? ¿Se sienten o se sintieron preparadas en ese momento para trabajar en este contexto, o más bien van aprendiendo en la práctica cuando ya empiezan a trabajar? Como, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue en un comienzo poder insertarse en este contexto? En mi caso, salí de una universidad tradicional en donde la malla estaba constituida principalmente por ramos o módulos de asignatura. Por ejemplo, del lenguaje 1 al lenguaje 20, además de una didáctica. De necesidades educativas especiales, en ese tiempo teníamos un semestre. Poquísimo. En un semestre era una clase por cada necesidad educativa de las más conocidas o de las principales, como en el macro. Sin embargo, la universidad igual te permite poder desarrollar o cumplir con la función pedagógica en las necesidades como más académicas, que no hay que tampoco decir como qué es lo menos importante, sino que porque también los estudiantes necesitan esa preparación para poder reinsertarse en un contexto regular o para poder hacer su transición entre lo que es la trayectoria escolar y la trayectoria adulta, de la vida adulta. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, era una malla muy academicista, y tú, al encontrarte con un contexto que jamás está considerado dentro de las posibilidades, surge la necesidad de aprender de tus colegas. Yo creo que la formación, claro, en la universidad te da muchas herramientas, te da mucho conocimiento, mucha teoría, pero yo creo que la base de la formación para poder realizar lo mejor posible en nuestro trabajo es el poder aprender, por ejemplo, de las experiencias de la Damaris, poder aprender de las experiencias de otras docentes, entre nosotras ir formándonos en esta profesión, que es un contexto que, como decíamos hace un ratito,
no está, es nuevo, es un contexto de hecho que ni siquiera al momento es una modalidad educativa. Trabajamos desde un sistema que nos dice trabajen con las bases curriculares y solamente porque no tenemos pruebas estandarizadas podemos hacer todas las adecuaciones necesarias para que para que los chiquillos al final tengan una experiencia significativa y no solamente del fracaso escolar, que lo que lo que la enfermedad produce muchas veces es, aparte del rezago, la sensación de fracaso de un estudiante que no pudo porque el sistema no vio toda su situación de enfermedad. Pero eso las universidades tradicionales no lo consideraban hace un tiempo, sino que ellos se enfocaban siempre como desde lo más academicista, el objetivo, el contenido, la calificación, el logro de habilidades, y sin también considerar todas las otras variables que afectan a un estudiante que está en proceso de aprendizaje. Sin considerar, por ejemplo, que la base del aprendizaje tiene que ver con el bienestar emocional, con una disposición a aprender, que eso se configura en el mismo espacio educativo. Porque uno no le puede pedir a un estudiante que está con una enfermedad terminal que tenga la misma disposición a aprender fracciones que un estudiante que no está en esa situación. O sea, en su mente pasan muchas otras cosas, su familia también está pasando por otras cosas y por lo menos de la formación básica, que aporta bastante porque te permite trabajar en lo que es multigrado, en lo que es la adecuación de contenido desde la educación diferencial. Creo que hace un tiempo, porque igual yo he seguido viendo los cambios que han habido en la malla curricular de la universidad, han podido detectarlo. Y la malla ahora sí ha cambiado. O sea, ya no hay un semestre de necesidad educativa especial. Yo creo que tuvieron que aceptar que eso va a ser mucho más importante que estar 5 semestres aprendiendo sobre la historia de Chile. Que al final uno eso lo puede aprender de manera autodidáctica, sino que hay otras cosas que se deben desarrollar. No sé cómo lo hace la formación de Damaris, que era educación diferencial con mención en discapacidad intelectual. La verdad es que en lo educativo, así como formal, no hay yo no tuve la experiencia de pensar fuertemente lo que es educación hospitalaria. ¿Por qué? Porque soy de otra generación, entonces no estaba tan masificado aún el rol. Entonces, yo creo que fueron los trabajos, mis experiencias prácticas posteriores, las que me fueron entregando herramientas, claramente desde lo formal, la mirada de lo que es la educación en retos múltiples, cierta estrategia obviamente del trabajo con familia, el enfoque sistémico. Sin embargo, en el contexto en el que yo me desempeño, que es el domicilio, las experiencias laborales que tuve previamente me fueron entregando herramientas, sensibilizando y bueno, y lo que tiene que ver más con educación propiamente hospitalaria fue el contexto educativo, mis compañeras, el apoyo, el compartir experiencias. Igual somos un grupo pequeño, entonces eso también genera una cierta intimidad y la posibilidad de escucharnos mutuamente y saber también escuchar cómo le estaba pasando ella, cuáles son sus quizás momentos más delicados con su familia, cómo aborda tales contenidos, cómo aborda ciertas situaciones en el contexto familiar. Entonces, ese enriquecimiento a partir de la escucha y de la experiencia del otro son las otras herramientas que me permiten hoy en día posicionarme acá. Perfecto, súper. Ese también ha sido un desafío de la escuela, porque, por ejemplo, las profes de domicilio, en un principio, cuando comenzó a funcionar, casi no pasaban por la escuela. Entonces, lo que era la atención domiciliaria era un trabajo muy solo. No sé, por ejemplo, Damaris podía estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde haciendo atención domiciliaria, que aún pasa, pero no contábamos tampoco con un espacio para que, por ejemplo, fueran a hacer trabajo administrativo y pudiesen estar cómodas, o a veces cosas mínimas, que es el almorzar. O sea, recordando también que el espacio que ocupamos no es nuestro, no es de un sostenedor, sino que es un espacio que nos facilita el hospital. Entonces, el trabajo domiciliario estaba a veces muy fuera del trabajo en equipo. Entonces, uno de los desafíos que se plantearon
también presentado por las mismas necesidades de las mismas docentes, es crear instancias en las que se pueda realizar trabajo colaborativo, que las docentes también puedan venir a compartir y no estar todo el día, por ejemplo, en la calle haciendo este trabajo en el domicilio de los estudiantes. Creo que ha mejorado, creo que hemos logrado generar espacios protegidos en donde, por ejemplo, estamos todas las docentes, podemos ir realizando reuniones, las profesoras se encuentran, pueden verificar en conjunto. Entonces hemos ido sorteando ese desafío. Yo creo que aún nos queda el poder proteger estos horarios para que todas trabajemos en conjunto y que todas podamos aprender de las distintas modalidades. Pero se va construyendo comunidad. Sí, se va construyendo. Sí, de todas maneras. Y en base a eso mismo que tú dices, Vale, ¿cómo visualizan el futuro en la educación hospitalaria? ¿Cómo se ve algo más auspicioso, con más profesionales, o en realidad no ven un buen futuro en esto? Sí, mira, yo creo que acá en Chile por lo menos es bastante esperanzador porque a diferencia de otros países, la pedagogía hospitalaria, a pesar de no ser un modelo educativo, permite a los estudiantes la promoción de cursos, entendiendo que el sistema regular no logra atender las situaciones de enfermedad. Entonces, se permite la conformación de escuelas hospitalarias, se permite la flexibilización en cuanto, por ejemplo, a no rendir pruebas estandarizadas, y ahora, de hecho, se está trabajando, que está ya en el Congreso, en la Comisión de Educación, ya pasó por Cámara de Diputados, fue aprobada por la Cámara de Senadores también, y ahora está en proyecto la creación de un modelo pedagógico, que quiere decir que, por ejemplo, así como existe la modalidad EPJA, que tiene incluso su propio currículum, su propio horario, su propia disposición de asignaturas, se está buscando crear algo que responda a las necesidades de la educación hospitalaria. Va a tomar tiempo, sí, pero se está construyendo también desde las bases. La idea es como trabajar desde los mismos docentes, desde los mismos profesionales que están insertos en la pedagogía hospitalaria, en la construcción de este modelo. Y eso yo creo que ya cuando se pueda realizar, no sé, aquí a 5 años que tengamos un modelo pedagógico, nos va a permitir trabajar incluso ya desde más la tranquilidad de que, por ejemplo, no estamos poniendo que estamos haciendo un contenido y en realidad no lo estamos haciendo. Porque hay estudiantes que, por ejemplo, Damaris trabaja con estudiantes de 14 años y no puede abordar los contenidos que le corresponden a su nivel. Pero en el leccionario sí tenemos que completar los contenidos del nivel. Entonces ahí podemos hacer esas adecuaciones, pero más adelante el trabajo va a estar sistematizado de manera que se va a reflejar tanto en lo administrativo como en lo pedagógico lo que se realiza con los estudiantes. Y va a tener una apertura, porque al final el trabajar desde el funcionamiento de la escuela regular es mero administrativo. Yo creo que nosotros planes y programas son nuestro canal, pero tomamos lo que nos sirve y lo que los chiquillos necesitan. Por supuesto. O sea, Damaris no va a poner a un estudiante a sufrir con ecuaciones irracionales si la verdad lo que necesita es el desarrollo de otras habilidades, adquirir otros aprendizajes, porque probablemente nunca va a dejar con ecuaciones irracionales. Así que yo creo que se ve bien, se ve esperanzador. Ojalá que el trabajo quede bien hecho, que sea bien construido. Como lo que más apelamos, que por ejemplo ya pasó la etapa en la que se realizaron encuestas a nivel nacional a directores y profesores de las escuelas hospitalarias como para poder orientar la construcción del modelo pedagógico. Y eso igual es un buen precedente, que se considere la opinión de quienes estamos en el contexto. Exacto. Y que no sea creado por expertos que jamás han pisado una escuela hospitalaria. Ya por lo menos hay un eso es lo que siempre digamos, que finalmente las leyes y los proyectos los hace gente que nunca ha pisado una sala y que hayan empezado por consultar a quienes están haciendo realmente el trabajo, me parece que podría ir por un buen camino. Buenísimo. Chiquillas, para terminar, porque yo sé que ustedes tienen mucho trabajo, así que como última pregunta, me gustaría saber si hay algún profe o un estudiante de pedagogía o de educación diferencial que esté interesado o interesada en este contexto, cómo puede ir formándose de mejor manera,
o de manera más íntegra? ¿Cómo acercarse a estos centros? ¿Hay ofertas laborales o no? ¿Cómo puedo ir ahí buscando información para poder llegar a este contexto? Actualmente, por ejemplo, en relación a la formación, la UNCE dicta un diplomado de pedagogía hospitalaria que las profesoras que dan algunos módulos son de hecho de la corporación donde trabajamos nosotros, también la psicóloga, haciendo promoción a Yanina, al tiro. El diplomado es bastante como sentando las bases de lo que es el trabajo en las aulas hospitalarias. En relación a las ofertas laborales, por lo general las escuelas funcionan en respuesta a la necesidad educativa. Por ejemplo, la Damaris tiene una jornada laboral y trabaja con cierta cantidad de estudiantes que son de atención domiciliaria y que tiene que estar dentro de lo que es su tiempo disponible. Por lo general siempre estamos publicando avisos en LinkedIn cuando necesitamos un educador diferencial, en las redes sociales utilizamos Facebook. Por lo general las plataformas de trabajo no nos han dado muy buena respuesta. Creo que el contexto últimamente la selección de personal va más por lo que es redes sociales o por la recomendación. Así que perfecto. Sí, las ofertas, pero claro, muchas veces nos pasa que nos llegan currículum sin que haya una oferta laboral y en el momento no podemos contratar a una profe si no está dentro de las necesidades. Entonces a veces también nos pasa como que nos dicen como chuta, es que yo postulé, mandé mi currículum y lo que más podemos hacer es responder, por el momento no estamos en búsqueda personal, pero sí lo tendremos en consideración para otra vez. El tema es que claro, uno entiende que de ella la otra vez probablemente la persona ya esté con trabajo. Claro, obvio. Exacto. También tenemos un Instagram de la escuela para que nos puedan seguir. Te lo puedo mandar después para que lo noten aquí abajito, que puedan ver el trabajo que realizamos. Te voy a mandar después el Instagram. Tenemos redes sociales. También parte de nuestro objetivo siempre es visibilizar el contexto, el poder visibilizar la necesidad. Yo creo que también nos llevó a que se pudiese establecer el trabajo de este modelo pedagógico, porque como decía Damaris, era un área muy invisibilizada hasta ese momento y ahora ya hemos llegado a mayor cantidad de personas. Yo quisiera agregar algo en relación a no sé, cuando se necesita contratar un docente para el contexto que yo realizo, por ejemplo, domiciliario. Eso tiene que ver con la cantidad de niños o niñas que estén en lista de espera. Y cómo se llega a postular como estudiante, son derivados a partir del médico o la médica tratante. Ellos realizan una derivación médica para matrícula en la escuela del hospital o si en ese hospital no existe una escuela, del hospital más cercano donde la haya. Entonces, eso es un derecho que tienen las familias, que hay niños a veces que todavía existen niños que no están escolarizados hace años y que no están porque desconocen las familias, desconocen sus médicos tratantes de esta modalidad. Entonces, una forma de ayudarlos a ellos es que se vaya conociendo este espacio, se les informe que tienen el derecho y que existe, por ejemplo, en el caso de no poder asistir a la modalidad de aula, que existe la posibilidad de que una docente vaya a su domicilio y realice este ejercicio pedagógico. Entonces, es esa la modalidad del médico que deriva a la escuela y una vez que existe una cierta cantidad de niños, se contrata una profesional para que garantice ese derecho. Clarísimo, entonces ya, súper. Bueno, chicas, me gustaría preguntarles antes de terminar si quieren decir algo para finalizar, palabras al cierre, invitar a más profes que conozcan esta realidad. ¿Qué les gustaría agregar? Primero, agradecer la invitación. Estos espacios para nosotros son muy importantes, tienen mucho sentido, en lo que dice Damaris. La idea es que no nos demos a conocer solo porque sí, sino que puedan más familias saber que la educación, a pesar de la enfermedad, es un derecho garantizado. O sea, uno les habla a las familias existen un montón de documentos que avalan que su hijo, a pesar de estar en una condición de salud que no le permita asistir al centro educativo o de que la escuela regular no pueda dar respuesta a su proceso, existen otros espacios en los que sí se debe garantizar. También concientizar muchas veces
los sistemas educativos, o sea, los sistemas de salud, no las ven a las escuelas hospitalarias como una forma bajo la idea de lo que pasa es que tú tienes que adaptarte al contexto. Y no, o sea, el derecho a educación se tiene que respetar, y si el contexto o nosotros debemos adecuarnos al estudiante, lo vamos a tener que hacer. Y vamos a buscar el medio, que al final, por algo existen estas unidades. Por eso también un mensaje a los profesores que también a lo mejor van a ver este programa, comentarle a sus estudiantes o a las familias, porque muchas veces los profes, un estudiante deja de asistir porque está hospitalizado, porque tiene un mal diagnóstico, y se pierde la conexión. Entonces los equipos educativos de escuelas regulares también deben hacerse cargo de ver cómo podemos orientar. O sea, hay equipos de convivencia, también visibilizar desde ahí, abrir un poquito el cómo funcionan, como decía Damari, los requisitos, cómo llegamos a la escuela tanto como profesionales como estudiantes. Y bueno, recalcar el agradecimiento por invitarnos. Yo creo que cuando a uno le gusta lo que hace, el tiempo pasa volando cuando sobre todo hablando. Así que gracias, Catalina. Muy agradable, Catalina. Muchas gracias. Sí. No, de nada, de verdad, gracias a ustedes por haberse dado el espacio. Yo sé que deben tener una agenda copadísima, así que muchas gracias. Y cualquier otra cosa que necesiten también, mi Instagram, si bien no tengo tantos seguidores, no soy tan influencer, pero si puedo ayudar en algo para transmitir información, yo feliz también de poder aportar en algo, así que ambas estamos felices. Bueno, chicas, si no hay nada más que agregar, las dejo nomás para que sigan su jornada, y así nos despedimos. Así que estén muy bien. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en otro capítulo. Que estén muy bien. Chao, Vale. Chao, Damaris. Chao. Si te gustó esta entrevista, no olvides suscribirte a este canal, darle like al video y seguirme en Instagram. ¡Nos vemos!